Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Hola a todos, bienvenidos a Conservando la Fe, un programa en el que tratamos temas que nos ayudan a permanecer firmes en la fe católica hasta el final, tanto en el modo de pensar como en el modo de vivir. El día de hoy vamos a hablar sobre la devoción al Inmaculado Corazón de María y sobre una práctica muy importante, muy sencilla y con la que podemos ganar muchísimos favores de Dios que la misma Virgen María pidió en sus apariciones de Fátima, la comunión reparadora de los primeros sábados del mes. El próximo sábado será primer sábado del mes, así que les recomiendo mucho que escuchen el mensaje de este video. Pero antes de entrar al tema, les invito a que se suscriban a este canal, le den clic a la campanita, le den clic también al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba, le den like y compartan este video para que el mensaje pueda llegar a mucha gente. Pues bien, les he dicho que hablaremos sobre la comunión reparadora de los primeros sábados del mes. La Virgen María dijo muchas cosas en sus apariciones de Fátima, pero uno de los temas centrales que trató en su mensaje es el de la devoción a su corazón inmaculado. En otros programas hablaremos con mayor detalle sobre los acontecimientos y el mensaje de las apariciones de Fátima, pero hoy voy a centrarme solamente en el aspecto de la devoción al Inmaculado Corazón de María y más específicamente en la práctica de la comunión reparadora de los primeros sábados, tal como lo pidió María Santísima en aquellas apariciones. En la segunda aparición que la Virgen María realizó ante Lucía, Jacinta y Francisco, los tres pastorcitos videntes de Fátima. Esta segunda aparición ocurrió el 13 de junio de 1917, la primera había ocurrido el día 13 de mayo. Había un diálogo entre Lucía, que es la que hablaba con la Virgen, y María Santísima. Entonces, en algún momento de esta segunda aparición, eh, Lucía le dice a la Virgen, quería pedirle que nos llevara al cielo. La Virgen respondió, sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto, pero tú quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y a amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Atención, esta frase, esta expresión se va a repetir varias veces en las apariciones marianas. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a su corazón inmaculado. Más adelante se nos va a decir por qué quiere establecer esta devoción, pero que quede claro que es algo que Dios quiere y quiere para nuestra época, porque nosotros estamos viviendo en la época en que el mensaje de Fátima sigue siendo actual, puesto que todavía no se realiza el triunfo del corazón inmaculado de María, aunque está en camino de realizarse, todavía no llega. Entonces estamos en el tiempo de las apariciones, en el tiempo en el que debemos esforzarnos por conocer el mensaje de Fátima y vivir lo que la Virgen nos vino a pedir en aquellos mensajes. Lucía, continuando el diálogo, Lucía le pregunta a la Virgen, ¿me quedo aquí sola? Pregunté con pena, dice Lucía en sus memorias. Responde la Virgen, no, hija. ¿Y tú sufres mucho? No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Aquí hay otra frase importante de la Virgen, mi inmaculado corazón será tu refugio. Y estas palabras de María las podemos aplicar a todos aquellos que quieran abrazar esta devoción a su corazón inmaculado. El corazón inmaculado de María se convierte en un refugio para nosotros, un refugio en medio de las dificultades de la vida, en medio de las tristezas y dolores que tenemos que pasar, en medio de nuestras tribulaciones. María es un refugio seguro, pero además dice que su corazón inmaculado será para Lucía, y podemos decir también para todos aquellos que le tengamos devoción a su inmaculado corazón, será camino que nos conduzca a Dios. La devoción al Inmaculado Corazón de María es también un camino, es un proceso de conversión, es un camino de santidad, es el camino del Evangelio, no hay otro distinto, pero a través de la devoción al Inmaculado Corazón de María
vamos viviendo más perfectamente la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo que nos conduce a la vida eterna. Continúa diciendo Lucía en sus memorias: fue en el momento en el que dijo estas palabras cuando abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de esa luz inmensa. En ella nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba hacia el cielo, y yo en las que esparcía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón, cercado de espinas, que parecían estar clavadas en él. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que pedía reparación. La visión tiene una enseñanza muy importante. Después de que la Virgen dice, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón, ella les muestra su corazón y lo muestra rodeado de espinas, espinas que se clavaban en ese corazón. Y los niños comprendieron que era el Inmaculado Corazón de María. La Virgen todavía no les había revelado quién era. Ellos intuían que era Nuestra Señora, que era la Madre de Dios, pero aún ella no se los había dicho. Entonces, por eso dice, comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad. En las apariciones de Fátima se nos revela un misterio que es un poco difícil de comprender, porque sabemos que María está en la gloria del cielo, como está también nuestro Señor Jesucristo, con su divinidad y su humanidad. Y así como el Sagrado Corazón de Jesús, en una forma misteriosa, sufre dolores por los pecados que nosotros cometemos y se duele por nuestras ingratitudes, así también el corazón inmaculado de María, aunque ella está en el cielo, de algún modo misterioso sigue sufriendo por nuestros pecados. Nuestros pecados son como espinas que se clavan en su inmaculado corazón. Y aquí se revela la íntima unión que hay entre el corazón de Jesucristo y el corazón de María Santísima. Por eso se ha hablado de la Virgen María como corredentora, no porque ella haya derramado su sangre para redimirnos. El precio de nuestra redención lo pagó solamente Jesucristo, pero el corazón inmaculado de María estuvo unido como ningún otro corazón lo ha estado y lo estará en toda la eternidad. Estuvo unido al dolor del corazón de Jesús en la cruz. María sufrió al pie de la cruz un martirio no cruento. Ella no derramó su sangre, pero fue un verdadero martirio de dolor. Nuestros pecados han causado la pasión y la muerte terrible de su Hijo, y por eso nuestros pecados también lastiman el corazón de María Santísima, y los niños entendieron que este corazón era ultrajado por los pecados de la humanidad y que pedía reparación. Así es que las apariciones de Fátima vienen siendo como la continuación mariana de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando el Sagrado Corazón de Jesús se apareció a Santa Margarita María Alacoque, él expresó que su corazón sufría por las ingratitudes de los hombres y también él pidió actos de reparación como la comunión los primeros viernes del mes para que ofreciéramos reparación por todos los ultrajes que él recibe, sobre todo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Pues ahora María Santísima en Fátima viene a pedir reparación para su corazón inmaculado, porque también este corazón sufre a causa de nuestros pecados. Luego tenemos adelante, en las memorias de Lucía se nos narra la tercera aparición de María que sucedió el 13 de julio de 1917. En esta aparición se revelan el secreto de Fátima, el famoso secreto de Fátima que tiene 3 partes. Es un secreto en 3 partes. No voy a detallar ahorita este tema del secreto porque lo que me interesa es hablar de la devoción al corazón inmaculado de María.
Pero en esa tercera aparición, la Virgen les dice a los niños: sacrifíquense por los pecadores y digan muchas veces, en especial cuando hagan algún sacrificio. Atención, porque esto también lo podemos decir nosotros. Cuando algo nos cuesta, cuando nos llega alguna cosa que nos causa dolor, alguna incomodidad, algo que no nos gusta, algo que tenemos que soportar, o cuando nosotros queremos ofrecerle algo a María Santísima o al Señor Jesús, podemos decir: oh Jesús, es por tu amor, en primer lugar por el amor de Jesús, que soportamos los dolores o que ofrecemos nuestros dolores. Luego dice: por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Así nos enseña la Virgen a ofrecer los dolores que nos llegan para que tengan un valor redentor para nosotros, para todos los pecadores, y también para que tengan un valor de reparación al corazón de Jesús y al corazón de María. Vuelvo a repetir estas palabras: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Después de decirles estas palabras, la Virgen les mostró el infierno a los niños. Cuando en próximos episodios hable sobre las apariciones de Fátima y su mensaje a detalle, describiremos bien esta visión del infierno. Pero después de la visión, la Virgen les dice a los niños estas palabras: han visto el infierno, a donde van las almas de los pecadores, de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Otra vez dice la Virgen: Dios es el que quiere establecer aquí en la tierra, en el mundo, la devoción al Inmaculado Corazón. ¿Pero para qué? Primero, para que las almas no vayan al infierno. El corazón inmaculado de María, el amor al corazón inmaculado de María y la devoción a este corazón son un medio que Dios nos ofrece en estos tiempos a todos los que somos pecadores, porque yo soy pecador y así me reconozco, y supongo que todos ustedes también reconocerán que son pecadores delante de Dios. Pues a nosotros, pecadores, a nosotros que le hemos fallado a Cristo, a nosotros que sabemos que no somos perfectos y que hemos cometido errores a veces muy graves, a nosotros pecadores Dios nos ofrece en este tiempo, para salvarnos, para que no vayamos al infierno, nos ofrece la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y continúa diciendo la Virgen: si hicieran lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la grande señal que Dios les da de que va a castigar el mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. En esta parte del mensaje, la Virgen habla ya no de las consecuencias eternas que puede tener el pecado, como es la condenación eterna, sino habla ahora de las consecuencias que el pecado puede traer en la historia de la humanidad. En el año en que se apareció la Virgen a los niños de Fátima, el mundo estaba en guerra. Estaba desarrollándose la Primera Guerra Mundial, que había comenzado en 1914, era 1917, y la Virgen María dice que si me hacen caso, esta guerra va a terminar. Eso les dice a los niños. En otras apariciones, en otros mensajes, ella dejó en claro que la única que tenía el poder de parar la guerra era ella misma, y que había que rezar el rosario para pedir por la paz. Pero dice: si hacen lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La devoción al corazón inmaculado de María también se nos da para ayudarnos aquí en la tierra, no solo para salvarnos después de la muerte, no solamente para evitar que suframos las consecuencias del pecado en la condenación eterna, sino también la devoción al Inmaculado Corazón de María se nos da hoy
para sacarnos del pecado y para librarnos de las desgracias que pueden venirnos a nosotros en lo personal, en lo individual, o que pueden venir al mundo si no dejamos de ofender a Dios. Continúa diciendo Nuestra Señora: si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. María anunció que vendría otra guerra, la Segunda Guerra Mundial. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la grande señal que Dios les da de que va a castigar el mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Bueno, en estas palabras de la Virgen se dice que Dios iba a castigar la humanidad. Es un tema un poco largo tratar si Dios castiga o no castiga. Obviamente en la Escritura, en la tradición, sí se habla de que Dios castiga, no a la manera humana, no por razón de odio, no es que Dios quiera vengarse y que sienta alegría al vernos sufrir, pero sí corrige. Dios castiga en el sentido de que corrige a la humanidad, nos corrige también en lo individual, porque Él es Padre, quiere educarnos y quiere que tengamos felicidad, pero sobre todo quiere que tengamos felicidad eterna. Y si es necesario que nos dé un poquito de dolor para que podamos repensar lo que estamos haciendo, para que podamos reaccionar y volver nuestra mirada a Él, a veces lo permite y a veces directamente lo puede Él buscar. Pero bueno, esto implica todo un tema aparte, hablar sobre cómo Dios castiga, en qué sentido lo hace y cuál es el fin de sus castigos. Pero la Virgen habla claramente de que Dios va a castigar la humanidad por medio del hambre, de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Ahora, para impedirla, para impedir esa catástrofe histórica, para impedir esa tribulación consecuencia del pecado, dice María Santísima, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. También el tema de Rusia es un tema que preferiría tratar aparte en otro momento. La Virgen pide expresamente la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Recordemos que precisamente en el año de 1917 iniciaría la Revolución Rusa, que terminaría imponiendo un gobierno marxista, comunista, ateo, y que iba a causar la persecución y la muerte de muchos cristianos. Y dijo la Virgen: volveré para pedir esa consagración de Rusia en mi Inmaculado Corazón. Y dijo que también volvería para pedir la comunión reparadora de los primeros sábados. Eso lo promete para una aparición posterior. Antes de leer el texto de Lucía, cuando narra el cumplimiento de aquella promesa de María de que volvería a pedir la comunión reparadora en los primeros sábados, quisiera comentarles un episodio de un diálogo que hubo entre Jacinta, otra de las videntes, una niña santa, ya ha sido canonizada por la Iglesia, era prima de Lucía, la que narra todas estas cosas en sus memorias. Y cuenta Lucía que Lucía recuerda algunas palabras de Jacinta cuando estaba ya muy enferma y estaba próxima a ser llevada al hospital. Decía esto Jacinta a Lucía: ya me falta poco para ir al cielo. Tú te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Nuevamente la expresión Dios quiere es un deseo de Dios que se tenga devoción al Inmaculado Corazón de María. Continúa diciendo Jacinta: cuando sea el momento de decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María, que se las pidan a ella. Con estas palabras, aquella niña santa, sin haber ido a la universidad, sin haber estudiado altas teologías, ella está hablando del papel importantísimo de María para nuestra salvación. Le está aplicando prácticamente la doctrina que afirma que María es mediadora de todas las gracias. María corredentora, no está usando esas palabras, pero está diciendo esto: di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María.
Ella es la mediadora de todas las gracias. Y tiene sentido, no es tan complicado entender por qué en la tradición se le ha llamado a María Santísima mediadora. Sabemos que ella no murió en la cruz por nosotros. Sabemos que el mediador con mayúscula es Cristo, porque fue Él quien realizó el sacrificio de la redención. Pero a María se le ha dado el ser mediadora de todas las gracias por lo siguiente, porque por medio de María nos vino Jesús. Y si por Cristo nos vienen todas las bendiciones que el Padre ha querido darnos y Cristo nos ha venido por medio de María, podemos decir que María es la mediadora de todas las gracias. Y eso es lo que afirma Jacinta en esas palabras. Además, la mediación de María es una mediación participada. Jesucristo es el mediador y le participa a María Santísima el poder mediar también. Es lo que sucede con los sacerdotes. Los sacerdotes también somos mediadores entre Dios y los hombres. Incluso los mismos bautizados. Cuando tú, católico, hijo de Dios, rezas por otra persona, estás desempeñando un papel mediador. Estás intercediendo entre Dios y esa persona por la cual estás orando. Y eso no significa que tú le quitas el lugar a Cristo. No significa eso. Significa que participas en un grado de la mediación única de Jesucristo entre Dios y los hombres. Pero porque Cristo vive en ti, porque has recibido su Espíritu en el bautismo, tú puedes también actuar como Cristo, intercediendo y mediando. La Virgen María también tiene esta mediación, pero en un grado muy superior a todos nosotros, porque ella, como nadie, está unida íntimamente y para siempre, en toda la eternidad, a Jesucristo. Su corazón inmaculado está íntimamente unido al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso el grado de mediación que tiene la Virgen no lo alcanza ningún santo, no lo alcanza ni siquiera ningún papa o ningún sacerdote. A ella le podemos decir la mediadora de todas las gracias. Es lo que afirma Jacinta, que le pidan a ella, a su inmaculado corazón. Bueno, aquí está el consejo de una niña santa para el que lo quiera seguir. ¿Quieres pedirle a Dios? Pídele por medio del corazón inmaculado de María. ¿Quieres ganarte los favores de Dios? ¿Quieres ganarte bendiciones de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo? Pídelas, pero pídelas por medio del corazón inmaculado de María y verás que tus oraciones son respondidas. Continúa diciendo Jacinta, diles que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María, que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María, que Dios se la entregó a ella. Vean, el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María. Esta, podemos decir, es enseñanza, mensaje central de las apariciones de Fátima. La Iglesia siempre había tenido devoción a la Santísima Virgen, pero últimamente Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María, que va unida a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, la puerta de entrada, por decirlo así, al Sagrado Corazón de Jesús es el Inmaculado Corazón de María. Y Jesús quiere, según lo que nos dice Jacinta, Jesús quiere que el corazón de su madre también sea venerado junto al de él. Y dice que a ella se le ha entregado la paz del mundo. Jacinta dice, diles a todos que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María. Y podemos extender estas palabras, podemos pedir la paz, primero interior, para todos nosotros. Podemos pedirle al Inmaculado Corazón de María el don de la paz interior, la paz en nuestras familias, la paz en nuestros ambientes laborales, la paz en nuestra nación y la paz en el mundo. Y luego oigan esta expresión de esa niña santa. Si yo pudiese meter en el corazón de todo el mundo el fuego que tengo dentro de mi pecho, quemándome y haciéndome amar tanto al corazón de Jesús y al corazón de María. Hay que pedirle a Dios que haga arder nuestro corazón
en amor al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, porque si hay ese amor dentro de nosotros, vamos a ser muy buenos hijos e hijas de Dios. Si tenemos ese amor, esa pasión por el corazón de Jesús y de María, si arde nuestro corazón con el fuego de ese amor, vamos a vivir una vida de santidad y vamos a transformar nuestro medio, nuestro alrededor. Vamos a transformar primero nuestra vida y vamos a ayudar a que los que nos rodean también cambien y se vuelvan hacia Dios y vamos a hacer este mundo mejor, de verdad. Pero si tenemos ese fuego del amor divino que nos haga amar con pasión a el corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María Santísima. Pues bien, ahora paso a comentar la aparición que la Virgen realizó ante Lucía el día 10 de diciembre de 1925, algunos años después de las apariciones en Fátima. En esta aparición María cumplió lo que había dicho a Lucía antes. Dijo, vendré a pedir la comunión reparadora de los primeros sábados del mes. Así se dice en el diario de Lucía. El día 10 de diciembre de 1925 se le apareció a la Santísima Virgen y al lado, suspenso en una nube luminosa, un niño. La Santísima Virgen, poniéndole una mano en el hombro, le mostró al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano, cercado de espinas. Al mismo tiempo dijo el niño, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas. Que pongamos atención. Hay una visión y hay unas palabras, que esto se repite mucho en el mensaje de Fátima, visión y palabras. La visión es que la Virgen se aparece, pone la mano en el hombro de Lucía, le muestra al mismo tiempo un corazón que tiene en la otra mano y ese corazón está cercado de espinas y las espinas están clavadas en el corazón. El niño dice unas palabras que explican la visión. El niño dice, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos continuamente le clavan. Ahora, aquí se nos revela, como en las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, este aspecto del pecado, que el pecado es mucho más que simplemente romper una regla o saltarse una norma. El pecado es una ofensa a Dios. Y en las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús queda claro que el pecado lastima el corazón de Cristo. Ahora, en esta visión, en esta nueva revelación, se nos explica que también los pecados de los hombres causan dolor al corazón inmaculado de María. Son como espinas que se clavan en su corazón. María Santísima está asociada íntimamente a la obra de la redención, a todo el misterio de Cristo. Ella es la primer redimida por Cristo. Ella es inmaculada desde su concepción. Ella tuvo un papel esencial en la encarnación, porque de María tomó la carne, el Verbo eterno de Dios. Ella tuvo un lugar especialísimo también en la redención, porque estuvo allí al pie de la cruz, ofreciendo su dolor y ofreciendo a su Hijo, al Padre, en nombre de toda la humanidad, y ofreciéndolo para el perdón de nuestros pecados. Por eso, la Virgen María compartió el dolor de la pasión de Cristo en un grado, en un nivel que nadie más podrá hacerlo. Ningún santo que haya tenido experiencias místicas, ni el Padre Pío, que tenía los estigmas, ni San Francisco de Asís, ni otros santos místicos que han podido sufrir, ni los mártires que fueron torturados a causa de su fe, han experimentado un dolor tan grande, tan semejante al de Jesucristo en la cruz, como la Virgen Santísima, como su madre. Por eso, lo que causa dolor al corazón de Jesús, causa dolor también al corazón inmaculado de María. Esto se nos revela en esta visión y con estas palabras
del niño a Lucía. Entonces habla de que los hombres ingratos continuamente clavan espinas en el corazón inmaculado de María. Y bueno, ¿quiénes son esos hombres ingratos, hermanos? Pues somos tú y yo, y todos los pecadores. ¿Por qué? Porque nuestros pecados lastiman el corazón de Jesús y el corazón de María. Eh, todos somos pecadores, lamentablemente. Pecamos a veces gravemente, a veces no tan gravemente, pero todo pecado no deja de ser una ofensa, algo que duele al corazón de María Santísima y al corazón de Jesús. Dice más adelante, enseguida dijo la Santísima Virgen, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente, con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que todos aquellos que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan 15 minutos de compañía, meditando en los 15 misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Hermanos y hermanas, a esto que acabo de leer se le ha llamado la gran promesa. María Santísima pide algo, pero promete algo mucho más grande a quien cumpla con su petición. Después de la visión de su corazón clavado de espinas, coronado de espinas, esos dolores se los causan nuestros pecados, la Virgen dice que quiere reparación, igual como sucedió con el Sagrado Corazón de Jesús. Él mostró su corazón a Santa Margarita María, su corazón adolorido, sufriente, para pedir consuelo de nosotros. Vean qué tan grande es el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, que hasta quiere ser consolado por nosotros. Tanto se acerca a nosotros que hasta se deja consolar por nosotros mismos que le hemos ofendido. Y así, algo semejante pasa con el corazón inmaculado de María. Nosotros lastimamos su corazón, ahora la Virgen María dice, pues si ya me han lastimado tanto, ahora denme consuelo. Y le dice a Lucía, por lo menos tú, consuélame. Pero dice también, di que todos aquellos que durante 5 meses, obviamente consecutivos, atención porque esto es lo que pide la Virgen, 5 meses consecutivos en el primer sábado del mes, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y hagan 15 minutos en compañía de la Santísima Virgen meditando los 15 misterios del rosario. Bueno, en aquel tiempo, 1925, todavía no teníamos los misterios luminosos que añadió al Santo Rosario el Papa Juan Pablo II. Por eso se mencionan los 15 misterios del rosario, pero lo que María pide son 15 minutos de meditación en compañía de ella sobre los misterios del rosario. Eso es lo que pide. Es tan fácil de cumplir, hermanos. Es una confesión al mes. Es una comunión el primer sábado de mes. O sea, esto implica ir a la misa, obviamente, el primer sábado de mes. Implica también rezar un rosario ese día y dedicar 15 minutos extra. Esto es algo facilísimo de hacer y sobre todo comparado con lo que ella ofrece a cambio. Atención, dice, a los que hagan esto con el fin de desagraviarme, o sea, todo esto se tiene que ofrecer para consolar el corazón inmaculado de María, como reparación por los dolores que le hemos causado con nuestros pecados y los dolores que le causan los pecados del mundo entero. Dice María Santísima, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Esta es la gran promesa. Pon atención a lo que la Virgen te ofrece si tú cumples con esta petición. Ella promete estar a tu lado en la hora de tu muerte. Ya su sola presencia basta para que quieras hacer esta práctica de los primeros sábados de mes. El solo hecho de estar seguro de que en la hora de tu muerte va a estar allí contigo
la Santísima Virgen, la Madre de Jesucristo, el juez que te va a juzgar justo después de la muerte, solo eso debe ser un consuelo grandísimo por el cual todos debiéramos decir, sí quiero hacer esto de los primeros sábados del mes. Pero además dice, estaré con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Hermanos, tener a la Virgen María en la hora de la muerte, con todas las gracias necesarias para la salvación de nuestras almas, es prácticamente tener ganada la vida eterna. Y la Virgen lo ofrece a los que consuelen su inmaculado corazón con esta práctica de los primeros sábados del mes. Ella pide 5, hacerlo en 5 meses consecutivos, el primer sábado de mes. Ofrecer, nuevamente repito, una confesión previa. Ahorita vamos a hablar de cuánto tiempo antes puede hacer esa confesión. La comunión sacramental, el rezo del rosario y 15 minutos de meditación en los misterios del rosario. A los que hagan eso, la Virgen María promete el estar con ellos a la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para salvar su alma. Es una grande promesa. Ahora hay que entender esto, es algo muy importante, hermanos. El cumplir con esta práctica de los primeros 5 sábados del mes, o igual el realizar los 9 primeros viernes de mes que pide el Sagrado Corazón de Jesús, también previa confesión y comunión, en reparación por las ofensas que sufre Cristo en la Eucaristía, no son de ninguna manera un pase directo al cielo, no son de ninguna manera, mucho menos, un permiso para pecar. Porque hay gente que entiende mal estas cosas. Dice, pues ya hice yo mis primeros 9 viernes del mes, o ya hice los primeros 5 sábados del mes, ya cumplí con lo que la Virgen dijo o con lo que el Sagrado Corazón de Jesús pidió, por lo tanto ya no me tengo que preocupar, ya sé que me voy a ir al cielo, pase lo que pase, viva como viva, me voy a salvar. No, hermanos, les recuerdo una cosa, de Dios nadie se burla, Dios es bueno, Dios es misericordioso, el Señor nos pone medios, caminos de salvación y con estas prácticas nos ofrece una oportunidad para ganarnos su misericordia, pero no son un medio para que nos burlemos de Él. No podemos pensar que agradando el Inmaculado Corazón de María 5 primeros sábados del mes consecutivos, luego eso nos da derecho a volver a lastimar su corazón con más pecados o peores pecados incluso de los que ya hemos cometido. Entonces, esta devoción es una devoción de amor. Obviamente somos débiles, no podemos asegurar con 100% de certeza que ya no vamos a pecar nunca más. No podemos prometerle ni siquiera a la Virgen María que jamás volvemos a causarle un dolor a su corazón. Desgraciadamente no podemos hacer eso, pero sí podemos tener el firme propósito de llevar una vida que no lastime más el corazón inmaculado de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Podemos hacernos el firme propósito de unirnos en amor al corazón de María, al corazón de Jesús, y por amor a estos corazones, ser buenos hijos y buenas hijas de Dios. Y entonces sí, estas prácticas, como la de los primeros viernes de mes o los primeros sábados del mes, tienen sentido. Entonces sí, con estas prácticas podemos ganarnos la vida eterna y podemos esperar que María, que Jesús cumplan las promesas que nos han hecho en estas apariciones del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María. En cuanto a qué tanto tiempo antes debemos confesarnos para recibir la comunión el primer sábado de mes, bueno, Lucía le preguntó a la Virgen en otra aparición el 15 de febrero de 1926. Se le apareció de nuevo el niño Jesús, más bien se lo presentó esta pregunta al niño Jesús, no a la Virgen María. Y dice así el libro de las memorias de la hermana Lucía. Presentó a Jesús las dificultades que tenían algunas almas de confesarse en sábado y pidió que fuese válida la confesión de 8 días, o sea, 8 días antes del primer sábado, que durante ese lapso de 8 días
contara el poder hacer la confesión para comulgar el primer sábado de mes. Jesús respondió: sí, puede ser de muchos días más todavía, con tal de que cuando me reciban estén en gracia y tengan la intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de María. Lucía preguntó: Jesús mío, ¿y las que olviden tener esta intención? O sea, al confesarse, no hagan la intención de reparar al corazón inmaculado de María o de consolar el corazón inmaculado de María. Jesús responde: pueden hacerla en otra confesión siguiente, aprovechando la primera ocasión que tuvieran de confesarse. Pero bueno, yo les recomiendo algo. Esta es una práctica que yo hago personalmente y puedo recomendárselos. Siempre que vayas a confesarte, ofrece esa confesión para consolar el corazón inmaculado de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Y así todas las confesiones te preparan para tu comunión el primer sábado de mes. Pero aquí lo que se nos dice es que la confesión puede ser muchos días antes, con tal de que se esté en estado de gracia cuando se reciba al Señor en la Eucaristía el primer sábado de mes. Además de que la confesión se haya hecho con la intención de desagraviar el corazón inmaculado de María. Y si se nos olvidó hacer la intención en aquella vez, pero estamos en gracia, podemos comulgar y a la primera oportunidad que tengamos de confesarnos, acudimos al sacramento y lo hacemos ahora sí con la intención de desagraviar el corazón inmaculado de María Santísima. Pues en esto consiste la devoción, la práctica de la comunión reparadora de los primeros sábados del mes. También hemos hablado, no hemos expuesto totalmente en este video lo que significa la devoción al corazón inmaculado de María como se enseña en las apariciones de Fátima. Espero en otras oportunidades hablar a mayor profundidad de este tema, de qué implica la devoción al corazón inmaculado de María, cómo se presentó, cómo se enseñó en las apariciones y mensaje de Fátima. Eso lo dejamos para temas posteriores, pero por ahora yo les invito a prepararse. El próximo sábado será primer sábado de mes. Ya sabemos lo que María Santísima nos pide: confesión previa, comunión ese día, rezo el Santo Rosario y 15 minutos de meditación en los misterios del Rosario. Todo con el fin de desagraviar, de consolar su Inmaculado Corazón por todos los dolores que le hemos causado con nuestros pecados y los dolores que le han causado los pecados del mundo entero. Les invito a que practiquen esta devoción, a que abracen esta devoción al Inmaculado Corazón de María para que ella les conceda la salvación. Les invito a escuchar este mensaje de María Santísima, que creo yo es poco conocido. A veces cuando se habla de Fátima se piensa más en la cuestión del tercer secreto o la tercera parte del secreto, de qué vendrá para la humanidad, de si va a haber una catástrofe o qué va a suceder, pero se olvidan muchas veces de otros temas que son centrales en el mensaje de Fátima, como el que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María y que Dios pide oración, penitencia por la conversión de los pecadores y en reparación a los corazones de Jesús y de María. Pues bien, hermanos, aquí está esta práctica, esta oferta de María Santísima para quien la quiera tomar. Espero que todos digamos que sí, para que en todos nosotros se cumpla esa gran promesa de tener a la Virgen Santísima a nuestro lado en la hora de nuestra muerte, con todas las gracias necesarias para alcanzar la salvación de nuestra alma. Soy el Padre Juan Razo García, les doy las gracias por su atención y les recuerdo que para llegar a la vida eterna es necesario conservar la fe católica hasta el final, y que la fe se conserva conociéndola y poniéndola en práctica. Conserven su fe. Dios los bendiga.